Estamos en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Con este versículo comienza una nueva sección que incluye los versículos del 15 al 20, la cual bien puede llamarse la llenura del Espíritu Santo, o algunos lo consideran la embriaguez del Espíritu Santo, para contraponerlo a no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo o embriagados del Espíritu Santo. Esta sección mira hacia adelante. Lo que vamos a considerar en estos versículos es una especie de preparación para lo que se va a considerar después, de los versículos 21 del capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 9. Y si Dios nos permite, estos serán los temas que estaremos exponiendo los miércoles, porque tiene que ver con lo que se conoce comúnmente como la tabla de deberes domésticos. Y esto es algo que quisiéramos exponerlo detenidamente. A la par estaremos terminando estas porciones de Efesios para continuar con el Evangelio según San Lucas en las predicaciones del domingo en la mañana. Es una preparación lo que se da aquí para tratar el asunto de los deberes domésticos. El esposo, la esposa, los hijos, los que están en casa. Bueno, pero para eso tenemos que comprenderlo lo anterior. Pero esta porción también es una porción bíblica. Estos versículos del 15 al 20 es algo que tiene un fundamento antes, principalmente y en lo más inmediato en el versículo 14, donde se habló del bautismo, de ese canto, de ese himno bautismal, que lo hemos de incluir ahora en el sacramento del bautismo, donde se nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Y esa acción de alumbrar de Cristo, y esa acción de traer a nuestras vidas la luz celestial, como cantamos también, y ese convertirnos en luz, de acuerdo a lo que el Señor Jesús ya había expresado antes: vosotros sois la luz del mundo. Ahora se hace una realidad en el bautismo, y después de esta expresión tan especial, y alumbrará Cristo en tu vida, en sus vidas, y te alumbrará a ti y alumbrará a los demás, es algo que preocupa mucho a Dios, al apóstol, y debe preocuparnos a nosotros. ¿Para qué hemos sido salvados? Para que otros más conozcan al Señor. Yo creo que algunos tal vez se sienten un poquito, perdóneme, pero la palabra vez tras vez nos va a decir en cuanto a que el comunicar el Evangelio a los demás, primeramente y básicamente tiene que ver con una vida, con una forma de vivir. Las palabras, como les he dicho, van a explicar el acontecimiento que ha pasado en nosotros, por eso pueden ver vidas transformadas. Tienen una función esencial, lo tienen, pero un tanto explicativa. Pero la vida es lo que va a determinar todo. Este es el interés de Dios, que hoy nos hemos distraído de muchas formas. Bueno, pero volvamos nuevamente al duro fundamento de la palabra. Es la vida. Y Dios está interesado que nuestras vidas puedan ser instrumentos divinos para que otros más conozcan al Señor. Y si a través de mi vida no han habido otros que conozcan al Señor, no tiene sentido mi vida. Y no debiera estar aquí arriba, hermanos. Que si no todos, pero yo creo que también algunos de ustedes pueden decir eso. Y Dios quiere que todos lo digamos. Después del expuesto en el versículo 14, refiriendo lo que aconteció en nuestra vida, que hemos sido alumbrados por Cristo, y con eso tiene un significado muy profundo, muy grande, el que nos hemos convertido en luz. Después de eso, las personas, los paganos, los gentiles, los incrédulos, hemos llegado a ser luz en el Señor, ¿sí? Solo el que está en luz puede conducir al que está en tinieblas.
Y aquí hay una contraposición que nunca la debemos olvidar, las tinieblas y la luz. Así Dios define la condición. Hay otros términos también, pero aquí en este contexto es las tinieblas y la luz, como los ámbitos donde viven determinadas personas aquí y allá también. Las tinieblas, ese ámbito pecaminoso, sucio y malvado que ha destruido nuestras vidas. La luz, ese ámbito donde reina Dios, donde nuestros pasos son iluminados por Dios y nosotros estamos llamados a invitar a otros que conozcan ese camino, esa luz. Solo el que está en luz puede conducir a los que están en tinieblas. Dios ha querido que nosotros, nuestras vidas, sean esos instrumentos para sacar de las tinieblas, que puedan los demás ver y salgan de las tinieblas y ser conducidos a la luz admirable de Cristo. Es por eso que se exige del bautizado o cristiano que reflexione con diligencia sobre cuál es y cuál debe ser su vida. En efecto, oigan bien, la luz que ellos son se halla en constante peligro de debilitarse. Esto tenemos que ser conscientes, hermanos. Anoche les decía a los jóvenes algo que les he dicho, pero me gusta porque tiempos juveniles fue algo que influyó en mí, de alguna manera, en mis pensamientos, en la concepción marxista. Les decía que ellos dicen que en el momento que alguien es consciente de su necesidad, se ha de fortalecer el espíritu de lucha. Ese es algo que le oía de joven. Y por eso los fascistas ganaron tantos jóvenes, y ya me llevaban. Sí. Pero aquí, traduciéndolo, como lo hice anoche con los jóvenes, traduciéndolo acá a nosotros, queridos hermanos, cuando ustedes y yo llegamos a ser conscientes del riesgo que corren nuestras almas y de que esa luz deje de ser luz y vuelva a ser tinieblas, cuando ustedes y yo somos plenamente conscientes de eso, se irá generando en nosotros, en nuestros corazones, si somos sensibles, se irá generando una urgente necesidad de buscar a Dios, una urgente necesidad de clamar por esa gracia divina, porque no queremos dejar de ser luz, porque queremos seguir siendo luz, por nosotros mismos y por los que están en tinieblas. Cuando reconocemos eso, entonces lo diremos tal vez en este término: se fortalecerá nuestro espíritu de búsqueda a Dios, de esa gracia bendita, la única que nos puede ayudar para conservarnos fieles hasta el final, y como fieles, cuando partamos al Señor, que cante la iglesia, que canten y canten y canten. Por eso cantamos en los funerales cristianos, y en lugar de verse como un fracaso, una derrota, una desgracia, debe verse como una victoria. Repito, la luz que ellos son se halla en constante peligro de debilitarse y perder su penetrante claridad y su poder iluminador si es que no llega a extinguirse completamente. Nadie debe levantarse para decir: no, yo ya no tengo problema, yo puedo descuidarme, puedo ser indiferente ante los medios de gracia que tengo a mi alcance, llámese oración, llámese lectura de la palabra, adoración, comunión. Bueno, por eso hay tantas vidas que son un testimonio muy dañino para el Santo Evangelio, porque han descuidado, como diría San Pablo, se han deslizado, poco a poco se han ido perdiendo esa intensidad de su luz. Esta amenaza desde dentro, porque son dos espacios donde se da, esta amenaza desde dentro
desde la carne, que se apega al pasado, a la vida pasada. Sí, a esos deseos, esas concupiscencias, a esos deseos pecaminosos, bueno, están rondando por ahí. Están deseando, y con él el maligno, procurando que nuevamente cedamos, que caigamos, que volvamos, y esto es fatal. Aunque ahora ya pues, no se ve tan grave. La verdad es que Dios quiere para ustedes y para mí que lo veamos en la gravedad que corresponde. Porque solo eso nos va a llevar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y no ser buscadores mediocres. Y con arreglos muy comodinos. Y con descuidos también. No. No sé qué cosa es que ahora ya, pues, antes buscaba mucho a Dios, pero he tenido un bajoncito y para mí no hay bajoncitos, hermanos. Y quizás desde mi niñez. Porque hay una gran necesidad de buscar a Dios. Esta amenaza que desde dentro, porque todavía participamos de eso, y desde el exterior también, por el superpoder seductor, y así debe calificarse. Estoy dependiendo de Henry Schiller en estas expresiones. Por el poder seductor del mundo y de sus poderes. Porque el mundo está hecho para seducirnos. Para atraernos. He ahí la razón del por qué debemos ser radicales en nuestras posturas. Pero es que eso no están de acuerdo algunos, si no les parece, en palabras de Dunbar, diríamos que el mundo entero te importe un comino cuando se trata de la salvación de mi alma. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Ya ustedes conocen este texto, 10:12. Así que el que piense estar seguro, mire que no caiga. ¿Por qué se levantan algunos presumiendo que pueden? No. Y que su salvación no la van a perder. Que borren estos textos entonces. Pero no los podrán hacer. Esto exige un mirar bien y prever. Un tener cuidado y reflexionar y examinar atentamente. El mirar con diligencia es un mirar con claridad la conducta que los cristianos deben observar. Una conducta conforme a la voluntad divina. El apóstol ya ha dicho que Dios ha concedido a sus hijos abundante sabiduría. Y me estoy refiriendo a Efesios, capítulo 1, versículo 8, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y la palabra sabiduría la vamos a comprender del por qué nos los concede Dios. Es más, el mismo apóstol pide para los creyentes el espíritu de sabiduría. En el capítulo 1, 17 y 17 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, qué hermoso se expresa, ¿eh? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría. Es que esto es muy importante. Ellos deben ahora atender diligentemente, los creyentes, a que esta sabiduría se exprese en su modo de vivir. Por eso mi insistencia, hermanos, en su modo de vivir. Son sabios si viven conforme a su corazón, iluminados por la sabiduría. Y de esta manera aprovechan bien el tiempo, que es un término también que aparece aquí. En estos días que son malos, y así es el calificativo, días malos, son malos tiempos. Una ocasión, allá en el 1943-44, escribía Dietrich Bonhoeffer desde su celda la homilía que se ha calificado como una obra
suprema en cuanto a la exposición de lo que es el matrimonio. Y ahí la razón del por qué tengo 5 lecciones para prepararlos al matrimonio basándome en esa homilía. Y una de las cosas que decía él, son días malos, son tiempos muy malos para el matrimonio, para el hogar, para los hijos. Imagínense cuántos años han pasado, ahora son peores. Ustedes cada vez son más conscientes, son peores estos días, los tiempos que nos ha tocado vivir. Él lo exponía de una manera especial, porque se casaba su hermana gemela. Perdón. Y por cuanto son días malos, y si cabe decirle, por cuanto son días peores todavía ahora, hay que hacer el mejor uso posible del tiempo. Un pequeño paréntesis, perdón. No me voy a olvidar cuando el hermano Roy Hanna, ya por hace unos 30 y tantos años, estaba en el Buen Pastor y se le preguntó, hermano, ¿y qué pasó con el televisor? Antes era el televisor, era la amenaza. Ahora ya, ustedes saben cuántas otras cosas hay. Y en cuanto al uso del televisor y todo eso, mire, hermano, yo no quisiera ir más allá. Simplemente para la cuestión del televisor y para las otras cosas, ustedes háganse una pregunta. ¿Quién es el dueño de su tiempo? Y cuando lo contesten, ya no tengo que explicarles más. ¿Cómo me bendijo su participación? Guardé esas en mi mente y corazón. Y cuando ya hayan respondido quién es el dueño de su tiempo, ya lo demás ya no hay necesidad. Oigan los jóvenes. Perdón, también los grandes. Y aplíquenlo para todo. Porque el concepto tiempo para Dios, algún día voy a exponer a los jóvenes, un concepto que me inquieta de tiempo, pero para el concepto tiempo para Dios tiene una importancia muy grande. Y Dios nos ha concedido que en esa magnitud de tiempo nos ubiquemos y hagamos las cosas, y en la magnitud de espacio nos movamos. Dios pedirá cuentas del tiempo que hemos mal usado. Estos son tiempos malos. Y ustedes deben ser conscientes de ello. Esto exige un mirar y mirar bien. Sí, el mirar con diligencia es un mirar con claridad la conducta que los cristianos deben observar, una conducta conforme a la voluntad divina. Conducta que el apóstol ya ha dicho que Dios ha concedido a sus hijos la gracia para que puedan vivirla. Ellos deben ahora atender diligentemente a lo que Dios está proveyendo, sabiduría para saber vivir en estos tiempos malos y no dejar de ser luz y ser de bendición a los demás, a los que están en tinieblas. Son sabios si viven conforme a su corazón iluminado por la sabiduría y de esta manera aprovechan bien el tiempo. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, estamos aprovechando excelentemente bien el tiempo. Cuando cuidamos hacer lo que Dios nos manda, estamos aprovechando el tiempo. Sí. Y dentro de ello habrá muchas cosas que cada quien podrá ya definirlas. O pedirle a Dios que abra su entendimiento. Sí. En estos días que son malos, lo que necesitamos nosotros es aprovechar bien el tiempo. Por eso hay que hacer el mejor uso posible del tiempo. Estos días malos, estos días son malos porque están llenos de tribulaciones y tentaciones al por mayor. Pero para poder superar estos días malos, hay una sabiduría real y concreta que se nos concede. O diría Santiago, la sabiduría de lo alto. Sí, y pídala a Dios y régale esa sabiduría.
Tal sabiduría se demuestra haciendo buen uso del tiempo. En efecto, los días malos no lo son en sí mismos, sino por la actuación intensa del maligno o del diablo. Por esa razón, Dios nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. 6:16 de Efesios. Son días malos porque están dominados por el maligno y por poderes espirituales malignos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, sí, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha, y básicamente nuestra lucha es espiritual. Entonces, los días malos son también el tiempo en que los cristianos que se hallan a la luz del día que se acerca, de ese día glorioso que se espera, que les pertenece y ahora también, y que están iluminados por su luz, son capaces de conservar ese tiempo de luz, y lo hacen decidiéndose en favor de la luz. Sí, buscando, deseando, anhelando esa luz, y que siempre sigan siendo luz. Si seguimos al Señor Jesús, Él nos dijo, yo soy la luz del mundo. Y los que le siguen, les dijo, como ya antes expresaba, vosotros sois la luz del mundo. Y nadie que no esté en luz puede seguirlo. En consecuencia, ser sabios y aprovechar bien el tiempo significa, en medio de los días dominados por el maligno, aprovechar de tal modo el tiempo que éste aparezca como tal, como el tiempo bueno y salvador. Aprovechamos bien el tiempo cuando ese tiempo malo es transformado por la luz que Dios nos concede a partir del bautismo, que se convierte en tiempo bueno. Aprovechar bien el tiempo, o como expresa nuestra versión, redimir el tiempo, significa hacer buen uso de él y valorarlo en lo que es. El tiempo es la situación propicia para la salvación. Hoy es el día de salvación. Dice Dios, que Dios nos ofrece en el Evangelio esa salvación. Hacerlo así significa ser sabio, por tanto podría traducirse en la exhortación, poned mucho empeño en comprender y hacer buen uso del tiempo en estos días del fin, porque cada vez estamos más cerca del fin, o nuestras vidas están cerca del fin. El fin dominados por el maligno de este tiempo, que en el fondo es el tiempo de decisión que Dios ha preparado para vuestra salvación, y que por tanto es el tiempo de la esperanza. Y si alcanzamos salvación en este tiempo, entonces tenemos esperanza. Una esperanza que nos permitirá, pasando esta vida, trascender a la eternidad, pero para participar de la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, diría San Pablo. Si Dios quiere que aprovechemos el tiempo, es porque es la única forma como el día de mañana nosotros y otros más podrán gozar ya no de ese tiempo, de la eternidad que no tiene principio ni fin, y que además de eso es gloriosa. Por esta razón Dios nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El aprovechar al máximo el tiempo en medio de los días malos exige un constante esfuerzo para entender las exigencias. Esto es lo que nos debe preocupar: conocer, entender, saber, escuchar, preguntar las exigencias concretas en la correspondiente situación, sí, de la voluntad divina, la voluntad salvífica de Dios, cumplida en Cristo para nosotros y en nosotros. La vida del sabio en el sentido cristiano, porque ese se usa también en el sentido secular. Hay sabios desde la antigüedad. En la Grecia antigua los filósofos eran distinguidos como sabios. Hoy en nuestros tiempos los científicos y otras personas se les conoce como sabios, pero es una forma diferente de usarlo. Albert Einstein es sabio para algunos, pero bíblicamente no lo es, porque lo que hizo fue para destrucción también, aunque él tal vez no lo quería. Pero lo que hace un sabio es para bien.
es para bendición, es para salvación en cuanto a la sabiduría cristiana o el sabio cristiano. Necesita constantemente que se entienda sabiamente las instrucciones que se derivan de la voluntad de Dios, que obra toda salvación y que quiere también otras cosas de los hijos de Dios, de los cristianos. Y conocer la voluntad de Dios es lo que ustedes y yo debemos procurar siempre. La sabiduría cumple esa función en nosotros, y entonces este tiempo malo se ha transformado como un tiempo bueno, como la oportunidad para que nosotros caminemos fieles a Dios y otros más también quieran seguirlo. Para ir concluyendo, hermanos, esta preocupación de que nuestras vidas sean luz es para que podamos caminar nosotros y llevar a otros más. Así. No, dirá el Señor Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Claro que sí. A veces pensamos en los seres queridos, familiares que están en tinieblas, en la oscuridad, y que quisiéramos que estuvieran en la luz admirable de Cristo. Pero ya dijimos, antes hay que revisarnos a nosotros como luz, si lo somos. Y la sabiduría de ello debe darnos ocupar bien este tiempo para que este tiempo contribuya para hacer luz y cada vez más luz. Y si esas personas que nos conocen, nuestros familiares, para ellos no hemos sido luz, somos un fenómeno religioso, decimos ahora, semejante a los fariseos. Y están tanto hipócritas, porque mostramos algo que no somos, como lo eran ellos. Sí. Y espero que eso no suceda en nuestras vidas, hermanos. Espero que mi cuñada Belita no les haya estorbado algo en mi vida. Ella y su familia, y toda la familia de mi esposa, que puedan decir que soy un radical, un cerrado. Bueno, va a llegar el tiempo en que lo comprendan por qué. Y me pongo, hermanos, así. No por ser perfecto, sino porque Dios ha permitido que, así como en mi caso, ustedes también, varios de ustedes, cuidando su vida, puedan ser verdaderamente la esperanza para los demás. La esperanza. Por eso Dios está preocupado en que vivamos de una manera tal que esa luz preciosa que ha iluminado, que Cristo nos ha dado, brille más esplendorosamente, porque la oscuridad es más intensa ahora todavía. Pues si la oscuridad es más intensa, más brillante debe ser esa luz en mi vida. Decía Carvar, allá en la Segunda Guerra Mundial salió una estampilla donde había una jovencita, y esa jovencita se veía, a ver si lo puedo mostrar. En esa estampilla se veía una jovencita, y la jovencita tenía una luz en medio, pero ponía todo su cuerpo para cubrir esa luz, que no se apagara. Era el mensaje que los jóvenes cristianos de la iglesia confesante, la iglesia cristiana de ese entonces en la persecución nazi, lo mostraban. Con todo y eso, decían ellos, esos jovencitos, mostraban a esta joven: aquí hay una luz que no se va a apagar, no se va a apagar. Y antes que se apague, me muero. Expresaba, daba a entender esa estampilla. No la voy a dejar apagar. No podemos dejar apagar esa luz que Dios. Y si por conservarla nos morimos, hermanos. Pero es que esa luz es la única esperanza para el mundo que está en tinieblas. Es la única razón de nuestra vida, esa luz. Es lo único que nos va a conservar en este caminar y nos va a llevar a la luz celestial, esplendorosa y gloriosa. Quien vaya a ver la luz mañana es porque ya la empezó a visorar ahora en su propia vida y en lo que sucede con los demás.
Ese caminar cristiano tiene que distinguirse en esa luz en medio de la oscuridad, no consecuentar, no hacer lo que los demás hacen para no molestarse, para no pelear. Ese consecuentar ya no tiene nada que ver con nosotros, hermanos, por favor. Ya no es necesario seguirlo diciendo, que porque se van a molestar, que porque no les va a parecer bien, porque vamos a hacer aguafiestas, que porque son familiares, pues tenemos que conservar. Nada de eso tenemos que conservar. No, hermanos. Lo que tenemos que conservar es la luz. Y si por conservar esa luz los demás no les parece, adelante. Hay alguien que me ha llamado para que sea luz. Lo ha llamado para que usted sea luz. Mire lo que Dios está diciendo, que sea usted luz. No permita que la oscuridad empiece a acercarse y tomar control de su vida. Es la única forma como los demás van a llegar a conocer la luz. No hay otra forma. Y esa luz la tenemos que conservar de una manera tal que entonces haya esperanza en este mundo perdido. Y hemos de avanzar, y hemos de caminar. Y vuelvo a decir con Orígenes. Ese padre de la iglesia, Orígenes de Alejandría, cuando la luz llega o está ahí, las agresivas tinieblas tienen que verse obligadas a retroceder, a hacerse un lado, porque está caminando algo que tiene la luz admirable de Cristo. Y cuando pase frente a ellos, tendrán ellos la oportunidad de ver que el vivir en la luz es la vida más hermosa que puede haber. Dios nos ha llamado a ser luz con estas características. Que se levante la iglesia después de esta pandemia, pero para hacer luz. Y si no va a ser luz, que se acabe. No tiene razón de ser nuestra vida si no hemos de ser luz. Por eso los demás tendrán que respetar. Por eso los demás tendrán que reconocer. Los demás tendrán que abrir sus ojos y darse cuenta de la luz admirable de Cristo. Y nosotros la vamos a cuidar. La vamos a cuidar con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Vamos a continuar.